En versos 1 y 2 vamos a estar hablando, hermanos, de la temática. Hoy es la parte 3 acerca de lo que es el fundamento de nosotros los cristianos. Necesitamos de ese fundamento, necesitamos de esas bases sólidas, hermanos. Necesitamos de esos principios bien elementales. Los tiempos están muy costosos, donde la fe está siendo probada, hermanos, en todo el pueblo de Dios, líderes, hermanos, pastores, hermanos, quizás evangelistas, quizás misioneros, todos estamos siendo probados nuestra fe, a ver cómo usted y yo, hermanos, salimos de esta prueba, de este examen de parte de Dios. Salmo 127, 1 y 2, le he titulado, hermanos, si le damos un tema a esta meditación: si Jehová no, yo no, ¿verdad? Sí le hemos titulado: si Jehová no quiere, pues yo no voy a hacer lo que Él no quiera. Si Jehová no está en esta situación, yo no quiero estar. Yo me recuerdo cuando iniciamos en la vida cristiana, me recuerdo que una de las cosas que le dije al Señor y nunca se me olvida, porque Él me lo recuerda cada momento, es que era tanta la emoción, hermanos, el gozo que tenía yo, que le dije: Señor, yo quiero ir, le dije, donde tú me lleves, y quiero realmente hablar, hacer lo que tú me mandes a hacer y hablar lo que tú me pongas que hable. Yo lo voy a hacer, le dije, pero le dije, quiero que nunca me dejes solo, ¿verdad? Si tú quieres, le dije, yo quiero, ¿verdad? Pero no quiero ir yo solo, ¿verdad? Me recordaba de cuando Moisés le dijo: voy, Señor, pero quiero que vaya tu presencia conmigo. Y el Señor le dijo: iré contigo, mi presencia y estará contigo, y te daré descanso. Y eso es una realidad en las vidas de cada uno de nosotros. Salmo 127, 1 y 2 dice así la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano, dice, trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, hermanos, cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño muy tranquilo, ¿verdad? Pero cuando, hermanos, usted no se da a querer con el Señor, las cosas son diferentes, hermanos. Cuando Dios no está en todo lo que usted y yo hacemos, emprendemos, hermano, es inútil, ¿verdad?, que podamos esperar buenos resultados. Hay una versión, hermanos, que es mucho más clara, que dice que de nada sirve que ustedes, dice, se levanten, hermanos, muy temprano, y que se acuesten tarde. Hermanos, no sirve de nada, ¿verdad? Ni que coman el pan angustioso, no sirve de nada. Obviamente, si Dios no está en la situación, las cosas no van a funcionar. En el camino podemos ir mirando, hermanos, los efectos de todas las decisiones que tomamos, hermanos, ya sea que las tomemos en función de Dios, tomando en cuenta a Dios, o no tomando en cuenta a Dios. Porque sí hay personas que emprenden proyectos sin tomar en cuenta al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos a ti, Dios de la gloria, toda la honra y la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Te suplicamos en esta hora, Dios, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, que hables a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Para tu honra y tu gloria estamos aquí, Señor. Úsenos como instrumentos tuyos. Dios de la gloria, sé que vas a redarguir, Señor, sé que vas a instruir, vas a corregir. Y bendito sea el Señor, porque es una preciosa oportunidad que estamos de estar ante ti, Señor, para honra y gloria suya. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, hermano, si Jehová no está, ¿verdad?, en lo que nosotros emprendemos, hermano, de nada sirve, de nada sirve. Obviamente hemos estado hablando en estos 3 días, desde el viernes, sábado y domingo, amado pueblo de Dios, referente al fundamento. La vida cristiana tiene que, o es necesario, es importante
que todo cristiano, hermanos, inicie poniendo, hermano amado, un fundamento en su corazón, poniendo, hermano amado, una base sólida, poniendo, hermano amado, argumentos bíblicos en su vida, poniendo esos principios, hermanos, ese apoyo, hermanos, que va a marcar la diferencia en todo nuestro cristianismo. Cuando hay fundamento, cuando su fe está cimentada en algo que usted, hermanos, puso en su corazón, naturalmente nada ni nadie lo va a mover. Va a tener usted esa convicción. Yo creo, hermanos, si quisiera equivocarme, que después de esta situación que está pasando todo el mundo, hermanos, todas las iglesias de todo el mundo van a experimentar situaciones muy costosas donde si no tenemos fundamento sólido, posiblemente mucho cristiano, hermanos, se va a quedar, se va a enfriar, ya no va a continuar, tal vez, especialmente si no se estaba haciendo como realmente se necesita. Entonces se necesita de tener, hermanos, corazones cristocéntricos, de tener hogares cristocéntricos, donde Cristo Jesús sea el centro de nuestras vidas. Yo me recuerdo, amado pueblo de Dios, y se lo comparto porque son experiencias que yo viví, los primeros días cuando el Señor llegó a mi vida. Creo que en mis primeras oraciones yo hablé con el Señor, y me recuerdo que hermanos, esto es para poner el fundamento, que tuve una conversación que realmente tiene que ver con lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Poner un fundamento no es solo decir yo pongo este fundamento, no. Si usted ve en lo secular, ve, por ejemplo, cuando van a levantar una vivienda, un edificio, cuando van a levantar, hermano amado, van a poner una carretera, siempre lo primero que hacen es hacer un estudio de suelos, ¿verdad? Para ver qué tipo de suelo es donde se va a cimentar un edificio, donde se va a cimentar una casa o ya sea una carretera. Y usted habrá visto, hermanos, que a veces comienza la máquina a cavar, ¿verdad? Y la Biblia habla de cavar, de ahondar y poner un fundamento, bíblicamente hablando. Entonces, hermanos, en la realidad, en lo secular, de igual manera, ¿verdad? Comienzan a cavar y comienzan a sacar, hermanos, diferentes tipos de tierra, a veces tierra así como con basura, a veces tierra con arena, a veces tierra así floja, hermano amado, y todo eso a veces se ve que hacen unas grandes perforaciones, y luego después, hermanos, ellos ponen el material que va a darle la firmeza al edificio, ya sea la casa o ya sea la carretera. Entonces, de igual manera, hermanos, en el cristianismo, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, ¿verdad? De igual forma, usted y yo tenemos que quizás poner el laboratorio de suelos, hermanos, hacerle un estudio del suelo. Cuando hablo del suelo, de nuestro corazón, hermano amado, y van a haber diferentes tipos de tierra. Yo me recuerdo que en oración le dije yo al Señor: Señor, voy a practicar de aquí en adelante una religión. El Señor me dijo, no es una religión, es una relación personal que debes de tener conmigo. Entonces Él me dijo no a una religión, me dijo no a las borracheras. Yo fui una persona por mucho tiempo que viví en ese tipo de prácticas, hermano, y me dijo no a la borrachera. Hermano, me recuerdo yo que dije, pues si tú dices no, yo no lo quiero hacer, con la ayuda tuya lo lograré. Y hermanos, yo creo, mis hijos, mi esposa es testigo que desde ese día que el Señor llegó a mi vida, no más una cerveza, no más un trago social, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Todo para honra y gloria del Señor. Tentaciones sí han habido, hermanos, a veces uno se ve en circunstancias. Un día de estos, el año pasado tuve la bendición de ir a un viaje, hermano amado, a un país ahí de Europa, una ciudad muy famosa, no le digo el nombre, y fuimos a almorzar a un restaurante de una cadena que hay acá en este país también. Y hermanos, a la hora de ordenar, yo me recuerdo que ordené un café.
y hermanos, me llevaron el café juntamente con los alimentos, pero al probar el café tenía sabor a alcohol. Y yo de inmediato, hermanos, la rechacé. Bien fácilmente me lo hubiese podido tomar, pero hermanos, el Espíritu Santo me dijo: eso no va contigo, esa sustancia no va contigo. Entonces, hermanos, esas son obviamente clases de tierra que nosotros tenemos que sacar de entrada, hermano amado, de entrada definitivamente. ¿Qué tipo de tierra espiritualmente hablando también nosotros tenemos que sacar? Cuando yo le dije al Señor: Señor, y las costumbres y las tradiciones, no, me dijo. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque yo tenía todo el deseo de poner un fundamento desde el principio, un fundamento, un argumento de peso, no costumbres, me dijo, no esas tradiciones, hermano. Y de ahí que surge, déjeme decirle que, por ejemplo, hablando de tradiciones, está la costumbre o la tradición, como usted le quiere llamar, acerca de la Navidad. Yo me nací, hermanos, en una iglesia donde se celebraba Navidad. Pero el Señor, hermanos, cuando yo estaba poniendo el fundamento, me dijo que no esas tradiciones, hermano. Entonces yo fui muy navideño. Me recuerdo en una segunda iglesia que llegamos, hermanos, esta es la número 3. Me acuerdo que llegó Navidad. Yo había visto en la iglesia, ya los movimientos habían establecido hasta un comité para adornar la iglesia, hermanos, de Navidad y todo. Ahí vi en una caja, hermanos, ¿verdad? De hecho, en una caja, oiga, un personaje que lo visten de rojo con una barba grande y que dice: jojo, usted ya sabrá, ¿verdad? Entonces, y lo miré ahí y le digo a mi esposa: mira, prepárame una cena en la casa, voy a llevar a los ancianos, a los diáconos, les digo a que vayan a cenar con nosotros. Y hermanos, lo llevamos a nuestro hogar. Y yo me recuerdo que unos de ellos miraban para todos lados, hermanos, y esto y lo otro, ¿verdad? Y bien curiosos, ¿verdad? Comentando ahí, ellos haciendo secretos. Llegó un momento donde ellos me dijeron: pastor, ¿usted no celebra Navidad? Y les dije: no, en algún tiempo lo hice, ahora ya no, porque el Señor no le agrada. Le dije: no está en la Biblia, hermano amado. Entonces yo les puedo enseñar y esto y lo otro. Déjenme decirle que ellos mismos guardaron todo lo que tenían. No lo volví a ver en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ese es parte del fundamento de nosotros los cristianos, ese fundamento espiritual que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere poner en todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor me dijo: no al afán. Yo fui una persona, antes de ser cristiano, una persona muy afamada, una persona buscadora de placeres, buscadora de dinero, hermanos, y Dios, con su ayuda divina, Él pues hizo esa obra en mí y se puso un fundamento, de tal manera que hemos sido criticados por ello. Me recuerdo que a mí me han llamado general cristiano y esto y lo otro, para honra y gloria del Señor, pues amén. Somos determinantes en esto. El fundamento tiene que ser muy claro, tiene que ser muy sólido, porque en el camino, amado, vamos a ir encontrando pruebas donde el enemigo va a querer ver qué tan fundamentados estamos. Hemos hablado también, hermanos, de la necesidad de cada uno de nosotros como cristianos ver cómo estamos sobreedificando sobre el fundamento. El fundamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sobre ese fundamento usted y yo somos llamados a sobreedificar. Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad y quizás obligación de sobreedificar sobre ese fundamento. Y hermano amado, tenemos que ser muy cuidadosos cómo estamos edificando. Nosotros como papás, cómo están edificando nuestros hijos, hermano amado. Tenemos realmente que ser muy cautelosos, muy celosos, hermano amado, en lo que realmente estamos haciendo para honra y gloria del Señor. Entonces, miremos, hermanos, cómo nosotros edificamos. Yo me recuerdo que tuve el privilegio, ¿verdad?, antes de ser cristiano, de trabajar en unas compañías de construcción de casas, y dentro de mi trabajo, de mis funciones, estaba el ir al campo, hermanos, a la construcción, y ir a recibir la obra que hacían todos los albañiles. Y me recuerdo yo que
a la hora de recibir, para efectos de hacerle sus respectivos pagos por la obra que habían hecho, por lo que habían construido, hermano, habían veces que habían en las construcciones paredes de concreto, paredes de bloque mal hechas, a veces desniveladas, hermano, a veces mal acabadas. Y hermano amado, me recuerdo yo que yo tenía la autoridad de decir: tumbe esa pared, no está bien, no está alineada, no está nivelada, hermano, y el albañil tenía que tumbarla. Habían veces que columnas, hermano, estaban mal ubicadas o mal acabadas, y le decíamos: tumbe esa columna, hermano amado. Entonces a la gente no le gustaba, ¿verdad? Obviamente de que tumbara su trabajo, porque aparentemente se veía bien. De igual manera, hermanos, cuando nosotros venimos al cristianismo, somos llamados, hermanos, hablábamos de un perito, de un arquitecto, alguien que conoce, somos llamados a la luz de la palabra del Señor, hermanos, de ver cómo estamos nosotros edificando. He visto, hermanos, tristemente, familias de pastores, hermanos, con unos tremendos dolores, hermanos, con unas tremendas destrucciones, líderes, hermanos, que a veces sí predican muy bonito, son muy usados por el Señor, pero, hermanos, pareciera que lo que edificaron en su vida, en su familia, hermanos, no está acorde a la palabra del Señor. A veces los hijos, hermanos, en drogas, a veces los hijos en fiestas, a veces los hijos, hermanos, ajenos a lo que es la voluntad de Dios. Entonces algo pasó por ahí, hermanos, es una realidad. A lo mejor no miraron, hermanos, cómo estaban edificando su vida, cómo estaban edificando, hermanos, esta edificación divina en sus hijos, ¿verdad? Yo he visto líderes que abandonan a sus familias por andar en el ministerio. Siempre he creído que no es ese el total propósito de Dios. No le digo que no está bien, ¿verdad?, hacer la obra de Dios, ir a un lugar, a otro lugar, pero es bien importante no descuidar a nuestra familia. Hermano amado, es una realidad. Yo le contara acá en la iglesia, hermanos, cuántas paredes se han tenido que derribar, cuántas columnas se han tenido que derribar, y nosotros tenemos que mirar realmente lo que no está bien edificado, ¿verdad? Lo que no está bien edificado. Me recuerdo una de tantas, un sábado, hermanos, me acuerdo que había terminado el culto y me fui, mi esposa y yo, a hacer unas compras, y lo usual era irnos para nuestros hogares, ¿verdad? Para nuestro hogar, pero ese día algo tocó nuestro corazón, que vinimos acá a la iglesia, y justo ahí en el parqueo habían 4 hermanitas de la iglesia, y aquí adentro estaban, hermanos, ensayando la alabanza. Y me recuerdo que, hermano amado, que les digo: ¿ustedes qué hacen acá? Y no hallaban qué decir. Al final vamos a orar. Dije, mis adentros, no creo que van a orar, estas no vienen a orar, estas son devoradoras, dije yo, de algo. Entonces, hermano, les dije: por favor, se me van para sus casas ya, ¿verdad? Y alerté a los hermanos que estaban aquí que se fueran a sus casas. ¿Y sabe qué? Me tocó desbaratar un proyecto que tenían de una fiesta, que iban para allá, esto y lo otro, los carros los tenían listos. Eso es, hermanos, derribar realmente paredes, derribar, hermanos, qué sé yo, columnas que aparentemente se ven bien, hermanos. Déjenme decirle que en la edificación espiritual de nuestras vidas, de las vidas de nuestras familias, el adversario va a querer poner una columna en su casa espiritual. El adversario va a querer poner una pared por ahí, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque traiga, hermanos, tiempos de a veces hasta de discusión, somos llamados a tumbar esas paredes que el adversario quiere poner en nuestra edificación, en nuestra familia, hermano, en nuestra vida. Somos llamados a tumbar, hermanos, esas columnas que aparentemente se van a ver bonitas, pero en el camino, hermanos, el diablo las va a utilizar, las va a tumbar para que la casa pueda caer. Por eso el Señor dice, hermanos, claramente, que si Él no está en la construcción de nuestra vida, en la vida de nuestras familias, naturalmente no sirve de nada, es totalmente vano. Si Jehová no está, hermanos, en la construcción, como dice acá, no edificar en la casa, en vano, obviamente trabajan los que la edifican. Me recuerdo de una experiencia. Aquí está mi esposa y mis hijos, ellos son testigos. Fue una segunda casa que compramos. Junto a nuestra casa había llegado un vecino donde
hermano amado, me recuerdo que yo lo miré aún. Nosotros no nos habíamos pasado a habitar la vivienda todavía, ellos sí. Y él me dijo en un momentito, así que nos saludamos, ¿verdad? Y me dijo, ¿usted va a comprar, ha comprado la casa acá a la par de la mía? Sí, le digo, ¿vamos a ser vecinos? Sí, me dijo, este hombre, hermano, me dijo, yo voy a hacer una casa de 2 plantas, yo voy a arreglar esto, voy a arreglar acá. Y dicho y hecho, hermanos, que a medida pasaron los días y que comenzaron a levantar paredes y esto y lo otro, hizo la casa de 2 plantas, de repente, hermanos, no lo volví a ver a él. Creo que, no sé en qué negocios andaba, pero creo que lo llevaron a la cárcel, fue preso a la cárcel, dejó, hermanos, a su familia a la deriva prácticamente. Entonces, cuando él salió, hermanos, años después él salió, llegó nuevamente conmigo. Yo nunca le pregunté dónde ha estado, ni no, a veces a su familia les preguntaban y le decían, él está quizás en Miami. Allá había una cárcel que le llamaban Miami, ¿verdad? Y obviamente pues era así la situación. Lo cierto es que lo llegó a nuestro hogar y comenzamos a platicar, y él muy agradecido, dijo, porque habíamos estado ahí en los momentos difíciles para con su familia. Y hermanos, nos fuimos haciendo un tanto amigos. Lo que le quiero contar es que días después falleció, o mejor dicho, se quitó la vida un hermano de él, que era, hermanos, como un amigo de él también de fiesta. Y me recuerdo que creo que tenía una enfermedad terminal, él se suicidó. Éramos amigos, hermano. Este hombre ya en esa época era un constructor, era un hombre de negocios, este vecino que le digo. Y nos habíamos hecho amigos y yo fui al velorio. Cuando, hermanos, estaba en el velorio, ahí estaba un montón de gente, de hecho su gente también de la construcción. Y me recuerdo, mire, me dijo, usted pues está estudiando para pastor, usted es cristiano, sí, podría, me dice, dar unas palabras de Dios aquí, me dijo, a todos los que aquí estamos. Mire, mi hermano, me dice, que allá con todo gusto. Me prepararon un lugar, hermanos, un espacio ahí con varias sillas, y él llamó a toda su gente. Y me recuerdo que muy educados todos, oyeron el mensaje. Al final hice la invitación de recibir a Cristo. Y hermano amado, algunos se levantaron, él se levantó, pero no para recibir a Cristo. Solo me dijo, mire, me dijo, la palabra me ha gustado, me dijo, es una verdad. Déjeme, me dijo, hacer 3 negocios y yo me voy a hacer cristiano, me dijo. Y ahí se va a acordar, me dijo. Pero le digo, ¿por qué no recibe a Cristo ahorita? No, me dijo, solo voy a hacer esos negocios y yo voy a hacerme cristiano. Es más, me dijo, a lo mejor vamos a hacer una iglesia, y como usted va a ser pastor, me dijo, usted la va a pastorear. Y amén, dije yo en mis adentros, ¿verdad? Entonces quedamos ahí, hermanos. Al tiempo, como a los 3 meses, me recuerdo yo que iba saliendo de mi casa, hermano amados, cuando iba saliendo él, un hombre como con 2 seguridad, ¿verdad? Armados las personas, ¿verdad? Obviamente daba la impresión que estaba haciendo muchos negocios, llegaba con diferentes vehículos, hablaba de cosas de prosperidad, y yo le creía y se le veía al hombre, hermano. Lo cierto es que ese día me recuerdo que me dijo, don Julio, permítame un momentito, me dice, y se acercó. Yo abrí el vidrio del carro y me dice, ¿sabe que no se me ha olvidado? Me dice, ya estoy haciendo los negocios, me dice, y ya verá que me voy a hacer cristiano. Entonces, amado, le digo, ok, le digo, estamos esperando. Y yo me recuerdo que llegué a la oficina, quizás como 1 hora de camino para llegar donde yo iba, cuando al momento me habló mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Me dice, acaban de matar al vecino. Lo habían acribillado a balazos llegando a su oficina, hermano. Lo mataron. Ya él dejaba una casa, dejaba negocios, hermanos, tenía aparentemente mucho dinero. Muchos de quizás mis hijos, mi esposa, habíamos invitado a su familia a ir a la iglesia. Y decían ellos, yo creo que no, nosotros tenemos una religión, ya tenemos nuestra religión y esto y lo otro. Nunca quisieron ir a la iglesia. Lo cierto es que después de que él falleció, quizás tenía seguros, compraron las muchachitas, eran 3 hijitos, hermanos, sus vehículos, tuvieron sus novios, esto y lo otro. Algunos se fueron en las drogas, creo yo. Entonces, naturalmente yo me acuerdo que sacaba una hamaca al patio de nuestro hogar
Y ahí yo me relajaba un poquito y sin andar buscando nada, pues oía a veces los lamentos de una de las hijitas de este vecino, que viera qué feo cómo se lamentaba. Decía ella, nosotros éramos más felices cuando éramos más pobres, ahora somos bien infelices, y quejaba, gritaba, se lamentaba, hermano. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque realmente, si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabaja ese hombre, en vano trabajan los albañiles, en vano. ¿Y qué significa la palabra vano, hermano? Vano quiere decir infructuoso, vano quiere decir totalmente vacío, inútil, sin resultado deseado, hermano. Eso es bien, es una realidad. Los hogares sin Cristo, por muy bonitos que se vean, más temprano que tarde, hermanos, la caída es estrepitosa. Usted va a ver llantos, va a ver quejas, va a haber lamentos, va a oír de todo, hermano, va a oír una destrucción total. Sin Cristo las personas es un desastre, hermano. Los hogares sin Cristo es una total destrucción paulatinamente. Entonces, esto es tremendo, ¿verdad? El no considerar a Dios desde el fundamento en la construcción, y ya cuando se haya terminado la construcción, que siga siendo el Señor, le digo, el que gobierne nuestros hogares, el que gobierne nuestras mentes, nuestros corazones. Hermanos, en estos tiempos yo creo que necesitamos más dependencia de Dios, necesitamos más de esa sujeción a Dios, necesitamos más de ese sometimiento a Dios, hermano, más de obediencia. Fíjese, si usted va conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Dios es muy específico en todo ello. Este texto a mí me gusta, le digo, porque es una enseñanza tan preciosa que si la logramos entender, hermanos, va a ser de una grande bendición. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5, dice así la palabra del Señor. Mire, el Señor dice, hermano amado, yo soy, dice el Señor, la vid. Yo soy la vid. Tenemos que reconocer que, hermanos, Él es el árbol donde usted y yo hemos sido injertados. Yo soy la vid, vosotros, dice, los pámpanos. Usted y yo somos ese retoño, somos esa ramita, hermano amado, injertado en la vid. La vid, antes de ello dice, yo soy la vid verdadera. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, en el verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dice. Entonces, hermano, la vid verdadera, eso significa que hay vides que son falsas, y mucha gente puede ser injertada en vides falsas, pero Jesucristo es la vid verdadera, como dice aquí el verso 5, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Usted y yo somos llamados a llevar frutos espirituales delante del Señor. Porque aquí dice, después de ese punto y coma, separados de mí, dice, nada podéis hacer. Si el Señor dice esto, es una realidad. Separados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Y nada es nada. Entonces eso es una realidad, esto es triste. Yo he tomado a veces decisiones donde no he tomado en cuenta al Señor, y hermanos, muy marcados los resultados adversos, muy marcado, hermanos, realmente las consecuencias negativas, hermanos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, si tenemos vida podemos, hermanos, corregir realmente lo que necesitamos corregir, y Dios nos ayuda para ello a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer, si lo llevamos a la realidad que están viviendo muchos enfermos, hermanos, en los hospitales con esto de la pandemia, pareciera, hermanos, que esos respiradores artificiales, hermanos, es la vida de las personas, ¿verdad? Una persona, hermanos, infestada con el COVID-19, si no le ponen, hermano, ese respirador, dicen, hermano amado, artificial, esa persona se muere, porque esa pandemia está atacando los pulmones, hermano. Entonces pareciera, hermano amado, que sin ese respirador es imposible librarle la vida a esas personas
manifestada. Entonces, de igual manera, hermanos, si la confianza está en esos respiradores, hay países que están clamando muchos respiradores porque hay mucha demanda, mucho enfermo, hermanos, que ha llegado ya a los hospitales que están ya colapsados, hermanos, y necesitan un respirador porque, hermanos, dejan de respirar, pues se mueren. Entonces pareciera que sin eso nada pueden hacer los médicos, sin eso no garantizan que la salud de estas multitudes de personas va a ser restablecida. Así usted y yo debemos de entender, hermano amado, que si Cristo no mora dentro de nosotros, si nosotros no estamos, hermanos, sometidos al Señor, nada podemos hacer, nada nos va a salir bien. Por más que digamos que estamos preparados, actos especializados para hacer algo, no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Porque el Señor dice, nada podéis hacer si yo no estoy en el asunto. Si Jehová, hermano, no está, si Dios no está en la edificación de la casa, hermano, en vano nosotros podemos estar trabajando, afanándonos, ganando el dinero, hermano. En vano, hermano, es que salgamos temprano en la madrugada a trabajar y lleguemos tarde a reposar. Y hermanos, a veces hay personas que no les queda ni tiempo de tomar sus alimentos, y los toman, no los mastican, solo los tragan. Ese no es el diseño de Dios, ese no es el diseño del Señor. Yo me recuerdo, yo viví esa situación, era un hombre extremadamente afanado. El Señor me dijo, no afán. Y hermanos, entender eso es tan precioso. ¿Por qué razón? Porque cuando usted para el afán, es ahí donde Dios se comienza, hermanos, a glorificar en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque vamos a ser personas quizás con más interés de oír de Dios, personas que vamos a tomar tiempos para meditar en el Señor. Es así una realidad. Hermanos, es importante aceptar que nosotros tenemos dueño, ¿verdad? Yo eso lo entendí a las primeras de cambio. Yo tengo dueño y mi dueño se llama Jesucristo. Él me compró con precio de sangre. Por eso, si Él es el dueño, si Él es mi creador, hermanos, Él sabe realmente cómo yo soy. Él sabe cómo yo debo de vivir. Hay un propósito de Dios para mi vida. En Jeremías capítulo 10, verso 23, dice el profeta, conozco, dice, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo no somos dueños de nuestro caminar sobre esta tierra, hermano. No podemos jactarnos, yo hago lo que me da el deseo de hacer. Sí, es verdad, podemos hacerlo, hermanos, pero allá adentro algo nos dice, no te va a salir bien. Tienes que pedir la dirección divina, quieres que te vaya bien, tienes que caminar en Cristo Jesús, porque Él es el camino, tienes que ir en pos de Él. Entonces, conozco, oh Jehová, dice este hombre, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre, dice, que camina es el ordenar sus pasos. Si nosotros no vamos a buscar de la ayuda divina de Dios para ordenar, hermanos, lo que se necesita ordenar, no lo vamos a poder lograr. Sin el Señor no podemos hacer nada. El adversario es astuto, el adversario es un engañador. Él nos hace creer que sin Dios, hermanos, lo estamos haciendo bien. Sin Dios nos están saliendo las cosas bien. Y de repente, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, el panorama es diferente, la situación cambia. Entonces, hermano, el ordenar los pasos de nosotros, los hombres, los humanos, corresponde a Dios, pero con el consentimiento de nosotros. Yo me recuerdo, hermanos, yo era y sigo siendo, pero hoy menos, quizás una persona desordenada, una persona que no caminaba bien, una persona, hermanos, que tomaba decisiones sin consultar a nadie y las consecuencias venían. Entonces, vea por favor qué dice el Proverbios 20:24. Por favor, miremos qué dice el Proverbio 20:24 referente a esta situación. Dice, hermano amado, por favor vaya conmigo, dice en el 24, de Jehová, dice, son los
pasos del hombre. Si usted logra, si yo logro entender esto, hermano, su vida va a ser diferente. Dios va a comenzar a tomar el control de usted. De Jehová, dice, son los pasos del hombre. Dios, hermano, si a Él le place, usted y yo caminamos. Si a Él le place, usted y yo ya no vamos a caminar, vamos a ser materia inerte. Eso es muy importante entender. La vida de nosotros no es nuestra, es de Dios. A veces me da tristeza, a veces me da risa cuando hay personas que dicen, a veces hijitos que les dicen a sus papás: no te metas en mi vida, es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo digo, ja, 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 ja. Este muchachito ignora realmente que su vida es de Dios, hermano amado, y Él la quita cuando Él le place quitarla. Entonces, si quita la vida, quita los pasos también. De Jehová son los pasos del hombre. Y viene la pregunta, la interrogante: ¿cómo pues, dice, hermanos, entenderá el hombre su camino? ¿Cómo lo vamos a entender si nuestro caminar no es propio, no es nuestro, es de Dios? Por eso hay personas hoy en día confundidas, por eso hay personas angustiadas, por eso hay personas ofuscadas, porque no entienden, hermanos. Humanamente hablando, no se entiende. Por más que usted planifique, por más que usted hermanos, se prepare para hacer cosas terrenales, si Dios no está en el asunto, el final no va a ser nada bueno. El final va a ser, hermanos, negativo. La verdad es que nosotros tenemos que aprender de Dios, hermanos. Si de Él son nuestros pasos, vayamos a Él a consultarle si en verdad los pasos que estamos dando, la forma de caminar de nuestra vida, dónde estamos, cómo estamos caminando, a dónde la estamos dirigiendo. ¿Por qué no ir a Él, hermano, y preguntarle y entender, oír el consejo de Él y saber realmente cómo estamos caminando? Porque pues ¿cómo pues, dice, entenderá el hombre su camino? Es una preciosa pregunta. ¿Cómo, hermano? De ninguna manera lo va a poder entender. ¿Por qué razón? Porque la respuesta solo la tiene el Señor. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, es una realidad, hermano amado. Esto es necesario, buscar la sabiduría de Dios, buscar, hermanos, la presencia de Dios, esa sabiduría que nos lleva a vivir y hacer las cosas que a Dios le agradan. La sabiduría que dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, hermano amado, no es tanto la sabiduría humana. La sabiduría humana es totalmente diferente a la sabiduría divina que Dios da. Hermano, dice el Proverbios 24, por favor, Proverbios 24, hermano amado, versos 3 y 4, dice así la palabra del Señor: con sabiduría, dice, se edificará la casa. Hablar de sabiduría es hablar de Dios, hermano. Hablar de sabiduría es decir, Señor, hago esto. Consultarlo a Él en oración en todo lo que vamos a hacer, toda decisión que vamos a tomar, hermano amado. Es de sabios ir a la presencia del Señor, es de sabios ir a la palabra de Dios, a ver si la decisión que vamos a tomar es una decisión aprobada por el Señor. Por eso dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, dice, se afirmará. Se necesita, hermanos, edificar y se necesita afirmar, hermanos, nuestra casa espiritual. Usted y yo necesitamos, hermanos, cada uno individualmente, edificar una casa donde habite, hermanos, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos afirmar esa casa espiritual, afirmar esa fe, hermanos, no de un tiempo nada más, de verdad, no que sea de meses, no que sea de años. Esto es de toda la vida, hermano. Afirmarnos en las cosas del Señor, ser constante, ser estable, hermano. Cada día ir nutriéndonos más de Dios. Eso es afirmar, hermano. Eso es afirmar, ese es fundamento, ese es un argumento. Esos son principios elementales inamovibles, hermano. Por eso dice acá, con prudencia se afirmará.
hay cristianos, hermanos, que en lugar de afirmarse, se caen fácilmente. Dios quiere que seamos como esas palmeras, hermanos. Usted habrá mirado, generalmente se dan a la orilla de los ríos, a la orilla del mar, hermanos. Cuando viene la tempestad, viene el huracán, si usted se habrá fijado, una palmera muy difícilmente es arrancada de raíces. No, hermano, una palmera se mueve para un lado y para el otro, el viento le da con ímpetu, pero esa palmera puede quedar toda zarandeada, como decimos, toda movida, pero la palmera siempre está en pie. Eso es afirmarse, hermano. Estos tiempos que estamos viviendo son para que usted y yo nos afirmemos más en el Señor, esperemos en el Señor, sabiendo que el tiempo se está acercando. Verso 4 dice aquí, y conciencia, dice, oiga, no con la conciencia, no, y conciencia, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Conciencia, se necesita la ciencia de Dios, hermano. La ciencia divina es una grande bendición en cada uno de nosotros, hermano. Sabemos que la gente de ciencia son aquellas personas doctas, hermanos, humanamente hablando, que están inventando, hermanos. Por ejemplo, ahorita la ciencia está trabajando para inventar, hermanos, para crear una vacuna para el COVID-19. Si no, hermanos, esto va a ser una hecatombe mucho peor a medida vaya pasando el tiempo. Entonces son los científicos, hermanos, en la materia que están realmente creando, inventando, hermanos, para evitar tantas muertes de gentes, hermanos, de multitudes, crear una vacuna, una medicina, hermano amado. Entonces, de igual manera, usted y yo como cristianos necesitamos de esa ciencia que viene de Dios, esa ciencia divina, para llenar las cámaras, hermano, ¿verdad? De todo bien preciado y agradable. He visto yo, hermanos, tristemente, cómo personas edifican grandes casas, a veces con 5 habitaciones, hermano, ¿verdad? Con una preciosa sala, con un precioso comedor, con todo, hermano, las comodidades del caso. Sí, pero usted va a hablar con ellos, están vacías, hermano, no tienen nada, a veces ni una cama siquiera, por si llega algún huésped, no hay nada, están totalmente vacíos. Y tal vez son familias grandes. ¿Por qué razón? Hermano, no hubo ciencia para que ese muchachito, esa muchachita estuvieran ahí, hermanos, ocupando una parte de esas preciosas residencias, hermano, ¿verdad? Porque ¿cuántos creemos que nuestros hijos son cosas preciadas, hermano amado? Eso es bellísimo, que nuestros hijos, hermano, estén contentos en nuestros hogares, estén glorificando a Dios, para que cuando llegue el momento, hermanos, y lleguen por ellos o por ellas, hermano amado, estos se lleven una impresión, se lleven un ejemplo muy precioso, hermanos, donde los hogares que vivieron, y cuando se van, ellos van anhelando un hogar más bonito. ¿Por qué razón? Porque conciencia, dice acá, hermanos, se llenarán las cámaras de todo bien preciado. ¿De qué sirve una residencia lujosa con grandes espacios, hermanos, si están vacías de ese bien preciado que Dios derrama sobre sus hijos, hermanos? Preciado y agradable, dice acá. Ahora usted dirá, pero ¿cómo yo adquiero ciencia? Hermano, fíjese que es muy fácil, realmente le digo, muy fácil, hermanos, adquirir ciencia. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, yo creo que el verdadero cristianismo tiene que tener la columna vertebral, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el platito favorito, hablando así de esa manera, el platito favorito de Dios es la fe de nosotros para con Él. Esa confianza que tenemos que tener en Él. Entonces, usted decide con su fe agradar a Dios. De hecho, la fe, ¿cómo la obtenemos? Hemos hablado que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe es cuando usted lee, usted medita. La fe es cuando usted oye la palabra de Dios, la obedece y la hace. Eso es fe, ¿verdad? Porque solo el conocimiento no es fe, hermano. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no necesariamente es una persona de fe. Una persona de fe es aquella que lo que aprende de este bendito ejemplar de la palabra del Señor lo pone en práctica en su vida. Eso es fe. ¿De qué hubiera pasado, por ejemplo, hermano amado, que Noé hubiera
recibido la instrucción de Dios cuando Él le dijo que construyera el arca. Hermano, Dios le dio todas las medidas, hermano, Dios le dio todas las instrucciones. Él oyó la voz de Dios. Él, hermano, muy atentamente fue y obedeció a lo que Dios le dijo. De igual manera, usted y yo, hermano, si queremos ser como Noé, debemos de oír la voz de Dios a la luz de esta preciosa palabra, hermanos, atentamente, y hacerla, y usted verá, eso es fe definitivamente. Usted vio cómo Noé, hermano, se salvó él, salvó a su esposa, salvó a sus hijos, hermano amado, y salvó también a sus nueras. Eso es algo tan precioso. No fue así, hermanos, el caso de Lot. Lot salvó, no pudo salvar ni a su esposa, hermanos, sí salvó a sus hijas, que las ofreció así muy vagamente, hermanos, a la gente impía y a sus vecinos, pero aparentemente los candidatos a casarse con las hijas de Lot, no, esos futuros yernos, hermanos, realmente no se ve pues que hayan salido. No le creían a Lot cuando les dijo que había que salir de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que sucede hoy en día. Hay muchos papás cristianos que sus hijos no les están creyendo, y por eso naturalmente ellos están tomando sus propias decisiones, cuando no debe de ser así, porque yo sé que cada muchacho tiene un fundamento, hermano, y él es el responsable de edificar conforme a la palabra del Señor sobre el fundamento que tiene, ¿verdad? Ahora, si no edifica, si no está mirando cómo está edificando, pues las consecuencias van a venir. Entonces, hermano, creo que en Eclesiastés capítulo 2, verso 26, habla, hermanos, de que Dios nos da, hermano amado, la ciencia. Pero ¿cuándo? Cuando usted y yo decidimos agradarle con nuestra fe. Si nosotros no agradamos a Dios, hermanos, sino que a veces hay personas que están más pendientes de agradar a los humanos o agradarse a sí mismos, entonces no va a haber, hermanos, sabiduría, no va a haber ciencia, no va a haber gozo, ¿verdad? Habrá visto usted en las iglesias muchas personas que no se gozan, hermanos, cuando llegan al templo. No hay ese gozo que Dios derrama sobre los que le agradan a Él. 2:26 dice aquí la palabra del Señor, hermano amado, dice, hermanos, porque al hombre, dice, que le agrada, Dios le da, dice, sabiduría, Dios le da ciencia y Dios le da gozo. Mire qué importante es los resultados de agradar a Dios. Dios, hermanos, derrama sobre sus hijos esa ciencia, hermano. Él derrama esa sabiduría, Él derrama ese gozo, lo que sí se necesita para edificar y llenar una casa, hermanos, ¿verdad? De todo bien preciado. ¿Y qué más dice acá? Mas al pecador da el trabajo, dice, de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es una realidad. Amado hermano, nuestras esposas son importantes en nuestros hogares. Debemos de valorarlas. Debemos de, hermanos, de estimarlas. Debemos de, amado pueblo de Dios, de tratarlas como vaso más frágil. Hay muchos cónyuges que están maltratando a sus esposas, no les están dando el lugar, no les están dando la atención, no les están dando el tiempo. Mire, yo he experimentado una clave elemental, hermano. Nuestras esposas lo que requieren es tiempo. Ellas les encanta platicar de sus cosas y, hermano amado, tiene que haber un tiempo de atención para con ellas. Es un error grande cuando nosotros los hombres, ya vienes con lo mismo. Óigale, si usted desiste no oír, eso es muy peligroso, las consecuencias van a venir. Mire que dice en el Proverbios capítulo 14, hablando siempre de la sabiduría. Esto es muy importante, hermanos. He visto cómo muchos hogares han colapsado, hermanos. Tal vez se ve que están en pie, pero ya están colapsados. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando no hay tiempo para nuestras esposas, no lo habrá incluso para nuestros hijos, hermano amado. Si usted no le dedica el tiempo adecuado a su esposa,
también las consecuencias las van a vivir sus hijos, es una realidad. Le digo, yo tuve el placer, a pesar del privilegio, hermanos, la bendición, a pesar de que mis papás ignoraban muchas cosas de lo que es la palabra del Señor. Yo vi, hermanos, cosas, escenas tan preciosas que marcaron quizás mi vida. Yo quizás a lo sumo tenía que 8 o 10 años. Yo decía, cuando yo sea grande y me case, yo voy a ser como mi papá, ¿verdad? Nunca vi a mi papá maltratando a mi mamá, nunca. Quizás porque mi mamá se quedaba, hermanos, cuando veía que mi papá se exasperaba, se ponía así enojado, mi mamá no le contestaba palabra, ¿verdad? Y eso no quiere decir que mi mamá estaba ahí, agachaba la cabeza. No, yo sé que habían tiempos tiempos donde se sentaban y hablaban, hermano, especialmente cuando ellos estaban solos. Yo pude ratificar eso, ¿verdad? No crea que mi mamá solo agachaba la cabeza y ya, no. Había momentos donde yo sé que hablaba con mi papá y le decía las cosas que mi papá hacía que no estaban bien. Eso es de sabiduría, hermano. Mire, yo tuve el privilegio, a veces mi papá daba una orden así general, hermanos, ¿verdad? Una orden que la oía mi mamá y la oíamos nosotros a veces específicamente. Me decía, tú, Julio, hoy en el día me tienes que hacer esto y esto y esto y esto, hermano. Y él se iba a trabajar, yo me iba a la escuela, ¿verdad? Y cuando mi mamá veía que yo no me había puesto a hacer lo que mi papá me había dicho que hiciera, hermano amado, mi mamá me decía, mira, va a venir tu papá y se va a molestar si tú no has hecho lo que realmente él te dijo que hiciera. Hermano, había una armonía entre mi papá y mi mamá preciosa, y eso a mí no me daba lugar para buscar, qué sé yo, una opción, hermanos. Yo hoy en día veo hogares donde a veces el hijo va con la mamá cuando el papá le está haciendo alguna corrección, o viceversa. Cuando la mamá le va a hacer una corrección, el hijo se va o la hija se va donde el papá. Eso es dañinísimo, hermano amado. Eso no es de sabiduría. He mirado, hermanos, cómo a veces la mamá con sus hijos hacen un grupo y boicotean a su papá, el papá de estos muchachitos, la esposa boicoteando a su esposo. Eso no es de sabiduría y eso trae consecuencias muy catastróficas en los hogares. En el Proverbios 14, si usted va conmigo, hermano amado, ¿verdad? Y esto tiene que ver con las mujeres sabias. Proverbios 14, verso 1 dice acá, la mujer sabia, dice, edifica su casa. La mujer, hermanos, que es temerosa de Dios, la mujer que conoce de la palabra de Dios, la mujer, hermanos, que recibe esa sabiduría de Dios, es una mujer que edifica la casa. Es una mujer, hermano, que está en todos los detallitos, hermano. Es una mujer que no se va a poner al tú por tú, al dime que te diré con su esposo. No, ella sabe que está haciendo un daño cuando levanta su voz. Ella sabe, hermano, que se lleva de encuentro a sus hijos cuando habla mal de su esposo. Ella lo sabe, hermano. Ella tiene que saberlo. Entonces es bien importante que dentro de lo que es la sabiduría, hermano, ayude a edificar la casa. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene? A veces nuestros hijos, hermanos, se desarrollan con un carácter muy feo, hermano amado, que a la postre ese carácter lo ocupa el adversario para destruirlos. He visto muchos muchachitos en las cárceles, he visto muchos muchachitos en los cementerios ya, hermano, producto de la educación insensata a veces que se les dio a los muchachos, simple y sencillamente por el orgullo, por no doblegar, hermano, su carácter al Señor, por no ponerse de acuerdo. La mujer sabia edifica su casa, dice, mas la necia con sus manos la derriba. Yo me recuerdo, hermano, y se lo digo de corazón, y le digo, pues es lo que yo he vivido. Yo pude ver en mi mamá una preferencia bien especial para con mi papá, ¿verdad? Y yo veía que a nosotros nos dejaba como así en un segundo lugar. Y en alguna ocasión, así osadamente le pregunté y le dije, mamá, pero usted ¿por qué le digo prefiere más a mi papá? Y yo a ellos los quería iguales, los quise iguales, los hermanos los visualicé igual.
Y le reclamé y le dije, ¿por qué la preferencia? ¿Por qué lo primero para mi papá? ¿Por qué esto? Me dice, mira, me dice, tu papá trabaja, tu papá es el que está al frente conmigo, mira cuántos son ustedes, se muere este señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermano, sabiamente estaba actuando la señora. Sabiamente. Y como ella se comportaba así con él también le devolvía de la misma manera, hermanos. Tuve ese privilegio tan precioso. Nunca yo pude ver una discusión de esas fuertes, hermanos, en mi hogar. Nunca, hermanos, vi que mi papá levantara la mano contra mi mamá. No, hermanos. Y vivieron, hermanos, prácticamente quizás como unos 30 años juntos. Nosotros ya, para honra y gloria del Señor, vamos por unos 36. Y he tratado yo que tomar esas cosas buenas del hogar donde yo me desarrollé, hermano. Y eso trae una grande bendición. Y eso, hermanos, si uno lo practica, hermanos, trae bendición y trae deleite en la vida. Y dice, mas la necia, dice, con sus manos la derriba, ¿verdad? La mujer necia, la mujer insensata, aquella mujer que se le da un consejo, se le vuelve a dar el mismo consejo el siguiente día, pero no lo atiende, hermanos, no le da la importancia. Así poquito a poquito, hermanos, va derribando realmente su casa, la edificación, hermano. Y cae, esa casa va a ser tumbada. Vienen los divorcios, vienen, hermanos, los pleitos, ¿verdad? En los interiores, dentro de los hogares. Eso es muy tremendo. Entonces, la Biblia habla, hermanos, de la mujer sabia, la mujer virtuosa. En el Proverbios 31:12 dice que la mujer virtuosa, la mujer sabia, le da a ella, dice, bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. Le da a ella, dice, bien y no mal. Eso quiere decir, hermanos, que la mujer sabia todos los días se interesa por darle el bien a su esposo, y naturalmente se dejaría de ser humano un esposo, hermanos, que no retribuya, de verdad, las bondades de la mujer. Dice la Biblia que el que haya esposa, hermanos, encuentra la benevolencia de Jehová. Eso quiere decir que cuando hayamos buenas esposas, hermanos, viene todo lo bueno que podamos imaginar como humanos. Así que es muy importante. Terminamos con esto, obviamente, para que Dios, hermano, perfeccione la obra en nosotros y haga esa obra bonita. Usted y yo tenemos que saber de que somos templo de Dios. Yo estoy consciente, no soy dueño de mí mismo. Dios me compró con precio de sangre, puso su Santo Espíritu dentro de mí, hermanos, y la decisión está en nosotros, y obedecer a Dios a través de su Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto, hermanos, es necesario no ignorarlo. El saber que usted y yo, este cuerpo, hermanos, que tenemos que cuidar, este cuerpo que tenemos, hermanos, que alimentarlo bien, este cuerpo, hermanos, que debemos de vestirlo bien, hermanos, es templo de Dios, porque ahí mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, no es un cuerpo, hermanos, diseñado para andarlo enseñando a quien se ponga por enfrente. No, amado. El cuerpo suyo, el cuerpo mío, amado, es de Dios, ¿verdad? No lo ignoremos. En 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros adrede caemos en el pecado, hermano, estamos diciendo o quitando esa propiedad de Dios en nosotros. Porque aquí dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros. Es tan real, tan precioso, hermanos, el no dudar que Dios está dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. El cual, dice, tenéis de Dios. No lo hemos comprado, no lo hemos adquirido por ser buenos, por hacer buenas obras, de ninguna manera. Es la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios, que Dios solo un día a mí me preguntó, ¿quieres que te
te adopte como tu hijo. Y el adversario había puesto un precio sobre mi cabeza, hermano, y creo que era un precio bastante alto, pero el Señor es rico en misericordia, Él lo pagó. Él me dijo: ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres que yo te adopte? Yo le dije: sí, Señor, yo quiero ser su hijo. Entonces inmediatamente Él compró mi cuerpo, Él puso su Santo Espíritu dentro de mí, Él me salvó, hermanos, de la ira venidera, de muchos problemas. Y hermano, yo reconozco que soy de Dios y que no soy mío, ¿verdad? No soy mío, no. No tengo, la vida que yo tengo es la vida que Dios me da. Hermanos, el cuerpo que yo tengo es el cuerpo que Dios me ha dado, por lo tanto tengo que cuidarlo responsablemente de todo. Y hermano amado, pues el alma el Señor nos la puso y nos dejó que cada uno decidiésemos a quién entregarle. Y cuando tú entregas el alma a nuestro bendito Creador, porque son de Él, hermanos, va a venir ese deseo de un cambio, ese deseo, hermanos, de edificar lo que a Dios le agrada, ese deseo de santificación. Hermano amado, cierra tus ojos, vamos a orar. Dios está ahí contigo, dentro de ti. Dios está trabajando. Él ha iniciado una preciosa obra en cada uno de nosotros y Él es fiel en completarla. En el nombre de Jesús hay una bendita esperanza en usted y en mí, y es una esperanza de gloria, y eso es Cristo en cada uno de nosotros. Si habrá alguien que no tiene esa esperanza bendita, este es un buen momento para obtenerla. No se necesita de esfuerzo, no se necesita de hacer obras buenas, no se necesita de dinero, solo se necesita de fe. Por gracia y por fe, el Señor salva a todos aquellos que creen en Él, que se arrepienten de todo pecado ante su presencia, que le piden perdón, y Dios se manifiesta de una manera preciosa. Haz conmigo esta oración de fe. Dice: Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo